cuando yo quiero hablar de cosas que yo tengo que luchar por haber nacido dentro del evangelicalismo, es como yo soy un ratón de iglesia. Y el ratón de iglesia es bien difícil porque no conoce el campo, no conoce otras cosas. Y yo nací en iglesia, nací con padres cristianos, con defectos y virtudes como todos. Claro. Pero al final sí puedo decir que son creyentes, mis abuelos igual. Mi primer año de matrimonio fue muy complejo. Fue tan complejo que me hizo replantearme todo lo que creía. Okay. Fue una crisis personal en lo que yo creía sobre Cristo, sobre las Escrituras, no me estaba funcionando. No me estaba funcionando. O sea, podía seguir al pie de la letra las cosas que yo creía que era seguir a Cristo, ser cristiano, y no me estaba funcionando. Estaba adquiriendo ciertas verdades del cristianismo limitadas que no permitían que Dios trabajara otras cosas en mi corazón. Me di cuenta que algo no estaba bien, que ese Jesús que decía he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, algo no estaba bien. O él estaba diciendo mentiras, o yo no estaba entendiendo bien algo, no estaba haciendo. No te conformes. Si eres creyente, no te conformes a una vida menos de la que Él tiene para ti. Y si no eres creyente, sigues tomando otras cosas, es como tomar agua salada. Tómate mucha y no va a llenar. Solamente el que bebe de su agua no volverá a tener sed jamás. Bienvenidos a Eterno Podcast. Yo soy Daniel Medina, anfitrión de este podcast, y el día de hoy tenemos un episodio muy especial. Nuestro invitado del día de hoy es Jaime Verduzco, pastor de la iglesia Senda de Gracia aquí en Culiacán, Sinaloa, a quien me da mucho gusto poder tenerlo con nosotros en este momento. Jaime, Jimmy, como muchos te conocemos, bienvenido. Qué gusto poder tenerte con nosotros en este momento. Gracias, Dani. Gracias. Bueno, es un placer estar acá. Mira, cuando te contacté y quisimos empezar a abordar la posibilidad de tener este diálogo, esta charla, que me gusta siempre mencionarlo de esa manera, empezamos a recordar, ¿no? Cuando nos conocimos, porque tenemos bastantes años de conocernos. Sin embargo, el tiempo pasa, dice el cantante popular, no se detiene, avanza, y en el proceso hay muchas cosas que pasan. Pero antes de adentrarnos de eso y de hablar más de lo que está haciendo actualmente, me gustaría pues que te presentaras, que nos saludaras a la audiencia que está en ese momento conectado, y en algunas palabras te definieras quién eres, qué haces, cuáles son tus pasiones de manera general. Ok. ¿Puedo voltear a esa cámara, verdad? Mi nombre es Jaime Verduzco Gámez. Tengo 41 años. Soy de profesión mercadólogo. Estoy felizmente casado, 17 años de casado con Iris, mi esposa. Tengo 2 hijos, Dana de 13 años, Diego de 11. Felizmente, gracias a Dios, casado y siendo padre. Soy mercadólogo, soy bivocacional porque a la par de que tengo y ejerzo mi carrera profesional, también soy pastor de una iglesia aquí en Culiacán. Y yo creo que eso podría resumir a grandes rasgos qué es lo que hago ahorita en mi vida. A veces me falta tiempo para llenar esos espacios, pero con eso tengo, ¿no? Claro que sí. Ahora, la fe cristiana ha sido un pilar fundamental en tu vida. Sí. Y aunque platicamos con algunas personas y yo mismo puedo catalogarme que es de cuna cristiana, que a veces solamente es un mote para decir algo, porque detrás de eso no está garantizado nada, ¿no? No sé si parte de tu historia también coincide con eso, pero sin duda llega un momento en la vida en que es un parteaguas, ¿no? Y aunque conocíamos o teníamos información de Dios, pues nos encontramos con el evangelio de gracia que nos transforma. Cuéntanos un poquito de cómo llega el evangelio a tu vida y cómo ha venido a mejorar tu vida y tu existencia. Fíjate que es comúnmente cuando uno habla con personas que no son cristianas, sobre todo, y te ven a ti y te dicen, ay, naciste de papás cristianos en una iglesia. En mi caso, hablando de mí, yo vengo no solamente de padres cristianos, sino que me anteceden hasta bisabuelos cristianos, y de distintas denominaciones, pero al final conociendo de Cristo y de la palabra de Dios. Uh-huh. Y es bien difícil nacer en el agua, asumiendo que los peces siempre tienen agua, ¿no? Es como estás adentro y no te das cuenta. Yo a veces en la iglesia les digo, cuando yo quiero hablar de cosas que yo tengo que luchar por haber nacido dentro del evangelicalismo, es como yo soy un ratón de iglesia. Y el ratón de iglesia es bien difícil porque no conoce el campo, no conoce otras cosas.
Y yo nací en iglesia, nací con padres cristianos, con defectos y virtudes como todos. Pero al final sí puedo decir que son creyentes, mis abuelos igual, con defectos y virtudes. Y mi abuelo era pastor, mi mamá fue hija de pastor, mi mamá fue ministro, cantante. Desde que estaba chiquito recuerdo con mi papá y ella hacer giras y me iba con ellos y cantaba en muchas iglesias, conociendo muchas iglesias. Y eso fue formando cosas buenas en mí, pero también fue formando como asumir cosas y darlas por hecho que no te das cuenta, ¿no? Y una de las cosas que yo batallé mucho fue conocer. La escritura dice que Cristo murió por nuestros pecados. Uh-huh. Y era fácil para mí articularlo y de ahorita es fácil. Sí. Pero que se te revele eso de una manera interior es muy difícil. Más por la misericordia de Dios, aunque fui travieso y bala de muchas formas. Nunca tuve una etapa rebelde hacia la iglesia, de apartarme de la iglesia. Entonces era más difícil todavía. Porque... ¿De qué pecados el Señor tiene que limpiarme? O sea, veía a mi alrededor y decía, no, pues todos están mucho peor que yo, ¿no? Yo por lo menos sigo yendo a la iglesia y trato. Hay personas que dicen, yo yo puedo decirte que Jesús llegó a mi vida en esta etapa, en este evento o en este otro evento. Yo no te puedo decir eso. Yo te puedo hablar de etapas de mi vida que han sido distintas de comprensión y le dejo a Dios que Él defina cuándo es que me trajo a Él, pero sí puedo identificar una etapa trascendente en mi vida. Claro. Cuando yo me caso, yo antes de casarme ya había ejercido ministerio, nos conocimos, te conozco de joven, estaba viendo el auditorio aquí, de verdad es que me trae bonitos recuerdos, pero me recuerdo que no era esto, ¿no? No era esto. Nos conocimos antes de esa etapa, antes de casarme, yo estaba soltero. Unos jóvenes y fui líder de jóvenes y me dio por la música, alabanza, rock, muchas cosas. Pero cuando yo me caso y me uno con otra pecadora como yo, ella menos que yo creo, pero cuando yo me caso, mi primer año de matrimonio fue muy complejo. Fue tan complejo que me hizo replantearme todo lo que creía. Okay. Fue una crisis personal en lo que yo creía sobre Cristo, sobre las escrituras, no me estaba funcionando. No me estaba funcionando. O sea, podía seguir al pie de la letra las cosas que yo creía que era seguir a Cristo, ser cristiano, y no me estaba funcionando. No me estaba funcionando. Estaba adquiriendo ciertas verdades del cristianismo limitadas que no permitían que Dios trabajara otras cosas en mi corazón. Y básicamente era este tema que te dije, Cristo murió por tus pecados, pero verte a ti pecador es muy diferente. A veces me preguntan a mí, ¿qué personaje te gusta más de la Biblia? Me gusta mucho Pablo, porque me identifico mucho con él. Claro. Fariseo de fariseos, circuncidado el 8º día. Soy un ratón de iglesia, lo que te, o sea, soy ahí y de repente entiendes muchas cosas, pero tienes hasta celo para servir a Dios. Pero tienes un celo que está mal fundado porque es un celo basado en no verte a ti mismo como alguien necesitado de gracia. Todos ocupan gracia, todos ocupan el evangelio. Así es. Tú no, tú ya estás ahí. Y tú dices sí, pero no tanto. Porque también si hablaras conmigo a los 22 años, te iba a decir, claro que sí, pero en realidad acá adentro era un tema como de que hey, yo no soy como los otros. Me siento también como el fariseo y el publicano. Cuando está orando el fariseo, el publicano está diciendo gracias, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Y el fariseo está dando gracias a Dios y él está diciendo gracias porque yo no soy como el publicano, ¿no? Yo así me sentía, ¿no? Es como sí o no, sí, Cristo murió por mí, ya me bauticé, ya hice todo esto, pero gracias porque yo no soy como los demás, ¿no? Y ese primer año de matrimonio me hizo replantearme muchas cosas, porque veía que algo, se supone que algo básico, hoy entiendo más, pero Jesús vino a ser nuevas criaturas, nuevos seres humanos, darles vida eterna, pero una vida eterna que empieza a manifestarse también en esta vida temporal. Y yo veía que esa nueva humanidad en mí no se estaba reflejando, algo estaba pasando, algo no estaba entendiendo bien. Y para no hacértela muy larga,
esa temporada de mi vida fue muy importante. Creo que me marcó de una manera consciente y madura mucho más que las de atrás, porque en esa etapa pude verme a mí mismo necesitado de gracia y eso cambió todo. Pero necesitado completamente. Podía leer Romanos 3, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Sí. Pero en esa temporada de mi vida pude ver que yo estaba destituido de la gloria de Dios porque había áreas en mi vida de orgullo, de jactancia, de cosas de descontrol emocional que me reprobaban delante de Dios, Claro. pero no me había dado cuenta. Y cuando cambia eso, cambia mi visión de todo. Yo pensé que iba a perder la fe, no fue fácil, porque también fue una etapa de escepticismo, de investigar, de conocer en qué estaba fundado, qué era la fe cristiana, en qué creo. O sea, hasta ahí empecé a cuestionar lo que me habían dicho todo el tiempo. Cuestioné todo, lo cuestionaba, ya no sabía. Yo pensé que me iba a quedar o sin fe o agnóstico. Pero gracias a Dios y por la misericordia de Dios terminé más cristiano y terminé conociendo a Cristo de unas maneras que hasta hoy creo que es lo que me tiene aquí tratando de servirle y seguirle. Y mi matrimonio también se vio positivamente afectado, mi esposa también. Y fue una etapa donde no ha sido color de rosa, pero fue una etapa que me marcó. Y yo te puedo decir que esa etapa de que Dios me ayudó a abrir mis ojos, Él me abrió los ojos, pude ver mi condición y pude verlo a Él. Alguien dijo alguna vez que Cristo no te sabe dulce hasta que el pecado te sepa amargo. ¿Con qué comparar lo que estás probando? Entonces yo siento que antes de esa etapa mi pecado no me sabía amargo. Me sabía un poquito, pero hasta esa etapa que mi pecado me supo muy amargo, Cristo me supo dulce y encontré un gran tesoro y ese es el que me tiene aquí. Claro. Ahora, seguramente muchas personas que están viendo este video o en algún momento también la duda aparece, ¿no? Mencionabas ahorita que empezabas a cuestionar. Y de repente a veces un enemigo muy fuerte que la iglesia tiene es el legalismo, ¿no? Es esta situación a veces donde dices, como dices, gracias a Dios, no soy como aquel, ¿no? Es una falsa espiritualidad a veces, un falso concepción. ¿Cómo es que la duda en tu persona, en vez de ser algo negativo, se convirtió en algo positivo, que replanteó tu fe, tus pilares en donde estaba cimentada tu vida y eso sirvió para construir sobre ello algo tan sólido que ahora te ha permitido no solamente ministrar a ti y a tu familia, sino a otras personas? Sí. Fíjate, hay un texto en Judas que dice, tengan compasión de los que dudan. Así dice, ¿no? Porque uno a veces agarra, para mí es importante cuando ves la Biblia, es como tratar de verla en su totalidad, para que encuentres un balance, ¿no? Y uno piensa en Judas, en Tomás. Más Tomás, es más famoso. Sí. Y lo ves como un ejemplo malo, ¿no? Pero Judas, el otro Judas, que no es el Iscariote, que escribió el libro de Judas, dice, tengan compasión de los que dudan. Eso quiere decir que en las comunidades de fe, en las primeras comunidades de fe, se asumía que iba a haber gente que dudaba. Y lo que está invitando Judas, inspirado por Dios, es cuando haya personas en tu comunidad con dudas, ten compasión de ellos, no los juzgues, mejor sé paciente, atráelos. Yo pienso que eso es algo muy importante para hoy. En mi vida te lo puedo decir, gracias a Dios, tú y yo creo que somos más o menos de la misma edad, pero nacimos en una era que podíamos focalizar las dudas a buscar, teníamos recursos, ya teníamos Google hace 20 años. Generaciones atrás de nosotros no lo tenían. Tenían que ir a una biblioteca o no sé de dónde, qué libros. Pero yo recuerdo que esa etapa de duda no fue fácil porque veníamos de unas tradiciones también donde se te enseñaba a no cuestionar tanto. Era otro tiempo. Sí. A ellos les funcionaron otras cosas, era otro tiempo. Nuestra generación nació en el cambio de era de la información. Sí. Porque tú y yo venimos de la era donde no había smartphones y internet, que sí hubo. Finales de los 90, principios de los 2000, el mundo estaba cambiando. Ya no era posible. Entonces, la duda se puede usar, a mi ver, para separarte de Dios, o la duda se puede usar para acercarte más. Y yo, por ejemplo, amigos o personas que yo he visto venir a la fe, en mi iglesia, me gusta mucho dar un testimonio de un hermano nuestro que es misionero, que está en Japón. Él llegó a la iglesia y venía de una lucha con el ateísmo, Dios empezó a hacer algo en él, pero cuando él venía con muchas dudas era sí, y haz más preguntas, porque si esto es verdad, no tendríamos por qué tener miedo que se le cuestione, ¿no? Una afirmación o una verdad teme
o un hecho teme al ser cuestionado cuando es mentira. Claro. Pero la Escritura nos llama a tener una fe racional. Entonces, esa temporada de mi vida yo creo que sí se refleja mucho de mi ministerio, es que yo invito a la gente, ten dudas, haz preguntas. Claro, hay formas y dónde hacerlo. WhatsApp, yo no sé si a ti te ha servido pastoralmente, pero sirve un montón. Sí. La duda puede ser un gran vehículo para conocer más al Señor, inclusive para incomodar tu vida. Yo, la duda que te estoy diciendo, estoy hablando hace 18 años, 17 años. Esta duda fue lo que se supone que debería de funcionar, no me funciona. O lo que yo creo del cristianismo está mal, o el cristianismo es una mentira. Esa era mi premisa para iniciar a cuestionar la fe cristiana. Y yo por eso te digo, sentía que iba a perder la fe. Cuando yo me adentro, ahorita igual vamos a hablar más del tema, pero me adentro a la historia del cristianismo y a la historia de las enseñanzas básicas de la fe cristiana, lo que yo encuentro es que yo había entendido mal cosas muy básicas. Y esa duda me llevó a conocer a Dios como nunca en mi vida. Pero no nomás pasó una vez. Yo ahorita pastoralmente tengo circunstancias, estoy estudiando para exponer la palabra y me surgen dudas, ¿no? Claro. Nadie las tiene resueltas todas. De hecho, caminamos, siempre vamos a caminar, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Incluye duda en algún sentido, ¿no? Sí. La fe y la duda caminan juntas. Si las satanizamos y decimos, si dudas, cuestionas, estás mal, yo creo que vamos a perder una generación entera que tiene dudas genuinas con un corazón genuino. Yo le digo a las personas comúnmente cuando vienen, no te angusties por tener dudas, mejor angústiate. Sí, no te angustiaras si no tuvieras el Espíritu Santo, si quisieras apartarte de Dios. La duda es algo que el Espíritu Santo también puede producir, o más que sea un fruto de Él, es como Él puede llevarte a circunstancias donde tú vas a sentir dudas porque Él quiere llevarte a que tu caminar con Dios sea más pleno. Entonces, yo creo que sí es un problema satanizar las dudas, es un problema. Si vamos a alcanzar a la siguiente generación, vamos a tener que aprender a lidiar con el escepticismo. Eso no es cuestionable. Los que me estén escuchando, si son pastores, si son amigos, si eres incrédulo, la fe cristiana en el mundo, en el siglo XXI es la era post-información. Ya no se puede, cualquier persona tiene un celular, puede ver excesos de la iglesia, puede ver virtudes, puede ver ChatGPT. Ahora estamos en otra era. Yo pienso que el ChatGPT está revolucionando, o la inteligencia artificial está revolucionando otra revolución de la información, donde alguien puede estar ahí sentado y vas a decir tú, resulta que pasó esto en tal lugar, en tal fecha, y alguien va a preguntarle, ¿me dices por favor si pasó esto o no? Y ChatGPT le va a contestar en 3 segundos. ¿Cómo quieres que esa gente que está ahí sentado no tenga dudas, no? Claro. Si está sobrecargada de información. Entonces tenemos que aprender a caminar con ella, pero a redireccionarla a la fuente de verdad. Y eso es lo bonito de la fe cristiana, que tiene la fuente. La Escritura dice que somos columna y baluarte de la verdad. Claro. Entonces, no tenemos nada que temer. Sí es mentira, sí, pero no temas cuestionar tú. Ten duda de tus dudas a veces también, pero yo creo que las dudas son parte fundamental, como bien decías, caminan junto con la fe. La duda y la fe para fortalecernos, y es lo que buscamos, ¿no? Ahora, Jimmy, hablabas de los momentos, de las etapas de tu vida. Y en algún momento, bueno, estuviste involucrado en el liderazgo de jóvenes, en la música, pero actualmente te encuentras sirviendo como pastor. ¿Cómo inicia esta parte de tu llamado ministerial ya como alguien que guía a otras personas, que las acerca a Dios y las ofrece este alimento para madurez, para crecimiento? Me preguntaba un amigo ahorita en la mañana, hace ratito, porque me decía, ¿qué me recomendarías para empezar a involucrarme en áreas de servicio? Y tenía sus circunstancias específicas. Y me hizo preguntas que me hizo recordar esto que me estás diciendo. Lo siento fresquecito. Y le decía, fíjate que yo no recuerdo haber tenido una etapa en mi vida donde yo dije, quiero ser pastor. Nunca, nunca fue así. Habrá unos que sí, yo no. Más, yo detecto que yo no quería, ¿no? Yo no quería ser pastor. Pero fue una inercia de gravedad obvia. Era como Dios puso en mí este deseo de aprender, de conocerle más, inquieto intelectualmente para las cosas cristianas, y también pues con muchas ganas de ver la iglesia mejorar en lo que yo pudiera hacer. Y así como fue líder de jóvenes, de la alabanza, tratábamos de hacer evangelismo, muchas cosas, estuve involucrado en muchas cosas de soltero. Cuando
cuando tuve esta crisis de fe, que resultó para bien, resulté más cristiano, mi esposo y yo tomamos la decisión de irnos a otra congregación en la que habíamos estado durante años. Y desde que llegamos, pues rápido con el pastor, yo ya venía formado teológicamente, porque estoy hablando de un periodo de años, unos 2, 3 años, donde fue mucho estudio también. O sea, fue muy de, como que siento que ahí agarré mis bases. Entonces, desde que llegué, escogimos congregarnos en una iglesia donde ya nos sentíamos afines con la visión pastoral. Sí. Y el pastor rápido es como, Jaime, ¿me ayudas? Mira, vamos a tener esto de los jóvenes. Hey, ¿me ayudas? Voy a salir, ¿me ayudas a predicar? Y yo pues estaba dispuesto, simplemente estaba dispuesto. Y en lo que menos me di cuenta al pasar de los años, ya estaba en una posición donde ya tenía algún tipo de influencia y liderazgo en la iglesia. Dirigiendo grupos en casa, muchas expresiones ministeriales de enseñanza. Sí. Creo que el pastorado muchas veces va acompañado Claro. por este tema de enseñar la palabra, ¿no? Y creciendo en mi vida personal, con mi esposa, tratando de tener equilibrio, teniendo hijos, empezando a criar. Y Dios me fue llevando simplemente. Y vengo también en mi iglesia, tenemos esta convicción, esta tradición de tratar de ejercer un liderazgo plural, no singular. Creemos que la Escritura enseña que la iglesia se elige por pastores, no por un pastor. Con respeto a los que lo hacen así, pero nuestra expresión era como que se trata de ver lo que dice 1 Timoteo 1, 1 Timoteo 3, Tito 1 sobre los líderes de la iglesia. Y el pastor que estaba ahí conmigo, Héctor Ursúa se llamaba, él ya falleció. Pasaron, tengo 8 años, como 7 años de servicio, y él yo creo que como al 4.º año me decía, tú vas a ser pastor, ya eres pastor. Y yo le decía, no quiero, yo te quiero seguir ayudando y no quiero. Pero no fue una vez, fue reiterado, que eres pastor. Hasta que él se puso ya, Jaime, te tengo que nombrar pastor porque ya eres pastor. Voy a hablar con tu esposa, hablamos, ya te tenemos que nombrar y vamos a ver 2 pastores en la iglesia. Es bueno que la iglesia empiece a tener más cabezas nombradas. Y así fue como llegué a ser pastor. Entre no queriendo y no, yo le diría a las personas que el título es lo de menos. Claro. Sino el deseo y la disposición de decir, Señor, si para algo sirvo para tu iglesia, aquí estoy, y disponerte. Y en realidad es que el nombramiento, aunque es importante, porque hay una cierta formalidad, pero no es lo primario. El primario es el llamado y el deseo y personalmente seguir creciendo con Dios y compartir lo que Dios te está haciendo. Y si Dios te quiere pastor, pues te va a poner en circunstancias donde va a ser obvio para todos, ¿no? Claro. Que tienes ese llamado. Así llegué a ser pastor. No sé si quieras que abunden algo más de eso. No, ahorita seguramente en la plática se puede dar más para que puedas hablar al respecto. Ahora, acerca de la iglesia Senda de Gracia, ¿cómo la definirías? Es un lugar en donde ustedes están creciendo, están en muchos sentidos. Las personas, las familias que llegan, encuentran qué tipo de lugar encuentran, qué alimento espiritual encuentran. Háblanos un poquito ya más de tu casa, de tu hogar espiritual junto con otras personas. Sí. Esta comunidad de fe que ustedes tienen. Como las personas, yo creo que el caminar de la iglesia va también madurando. Claro. No es lo mismo la iglesia en la que estoy ahorita a la de hace 15 años. Ya. Es diferente. Porque va madurando, ¿no? Pero sí hay pilares en los que hemos construido esta iglesia. Los que hemos estado ahí, todos los que están ahí y ahora los que ya no están, porque algunos han fallecido. Mi madre falleció siendo miembro de esta iglesia. El otro pastor, Héctor Ursúa, falleció, ya vamos para 2 años, falleció siendo pastor. Y la iglesia va tomando distintas formas, pero con los mismos principios. Claro. Yo te hablé ahorita sobre que yo me salí de la iglesia, replanteé mi fe, y una de las corrientes teológicas históricas importantes para mi vida y mi ministerio y para esta iglesia también, que al final fue lo que me hizo congregarme en esta iglesia porque el pastor tenía esta misma visión, es la visión de las doctrinas fundamentales de la salvación reformadas de hace 500 años, cuando la Iglesia Católica tenía ejercía un poder muy controlador sobre lo que se le llamaba cristianismo, aunque no era la única expresión. Por ahí del siglo XV, principios siglo XVI, 1500, por decir una fecha, inicia todo este movimiento protestante en Europa. Y este movimiento protestante termina dando a luz las denominaciones más grandes que tenemos en la actualidad, pero algo que me gusta mucho de este movimiento y alrededor de esto se construye mucha teología porque fueron grandes académicos y grandes pensadores, claro, posiblemente los pensadores más influyentes en la historia del cristianismo de este lado de las eras.
nacen las 5 solas. No sé si has oído de Sí. ellas. Estas 5 solas son para nosotros trascendentales. Solo escritura, la primacía de la escritura sobre cualquier revelación, cualquier afirmación de que algo es puro y verdadero. Solo Cristo, salvación a través de solo Cristo, solo por la fe en Cristo, solo por gracia, es un favor inmerecible y solo a Dios la gloria. Esas 5 cosas parecen teóricas, pero en la práctica no lo son. ¿Cómo se ve en mi iglesia esta distinción doctrinal? No es la única, porque la iglesia no solamente tiene eso no, la Biblia no tiene las 5 solas, pero Sí. es como un énfasis. Creemos que la palabra de Dios es suficiente, como le escribió Pablo a Timoteo, para formar enteramente al hombre de Dios, Claro. para que lo perfeccione. Entonces vas a ver que la Biblia está respirada y exhalada. Si vas a ir un domingo, se va a predicar la Biblia verso por verso, se explica el pasaje, se interpreta, se hace un esfuerzo y se aplica a las vidas de la cotidianidad. Sí. Si vamos a tener una reunión de oración, vamos a tratar de hacerlo conforme a cosas que revela la Escritura. Si vamos a atender a los niños, va a ser clases bíblicas. O sea, la Biblia está en todo. Si es un grupo en casa, ahí va a estar. Si vamos a leer un libro, si vamos a hacer eso, nos queremos cerciorar de que todo esté expirado o esté fundamentado en los principios de la palabra de Dios. Entonces, la Iglesia Senda de Gracia está ahí para ser una luz de lo que la palabra de Dios enseña para nuestra generación. Con un enfoque cristocéntrico, solo Cristo. Sí. Porque si no entendemos la persona y la obra de Cristo, no entendemos nada de la Biblia. No sirve de nada tener tanto conocimiento si no ves el enfoque redentor de toda la Biblia. Entonces, creemos que ese es el rol de la iglesia. Si la iglesia no tiene este distintivo, pues deja de ser iglesia, porque deja de fundamentarse en la obra de Cristo y la revelación de Él a través de todas las Escrituras. Eso es uno de los distintivos, pero también pues la misma Escritura nos enseña comúnmente cómo luce la vida de fe, ¿no? ¿Qué tratamos? Estamos la crisis de violencia de Culiacán. La expresión del último año de fe de la ciudad, yo no sé cómo les está yendo a ustedes, pero es difícil. Sí. Porque nuestras reuniones nocturnas están limitadas. Sí. Comúnmente hacemos reuniones de iglesia cuando se acaban los horarios laborales, porque la gente no puede venir cuando están trabajando, pero salen a las 7, 6:30, y ya se hizo noche y nos metemos A guardarnos, de noche. sí. Y es difícil ahorita. Ahorita en este momento está mi esposa en una reunión de mujeres de la iglesia, están estudiando un libro juntas, una charla en el auditorio de la congregación y un tiempo de fraternidad. Después una reunión de hombres, después una reunión de adolescentes, después, o sea, tratamos de unir a los grupos, a veces por edades. Creo firmemente que la obra de Jesucristo en nuestras vidas, primordialmente Él vino a quitar lo que separara, que pudiéramos vivir eternamente con Él. Vino a quitar la culpa del pecado. Sí. Expió nuestros pecados en la cruz. Estaba esta semana contestando unas cosas que me hicieron, unas preguntas, y yo decía, pero la expiación no es solo lo que define la obra de Cristo, no solo nos libró de la culpa del pecado, nos libró del poder del pecado. ¿Qué significa eso? Que podemos vivir una vida diferente aquí y ahora. La iglesia para nosotros debe proveer para tener mejores matrimonios, ser mejores empleados, ser mejores amigos, ser mejores vecinos. Y en la metodología pues puede variar, porque así como puedo tener una reunión de hombres, el año pasado tenía reuniones pequeñas, antes tenía grupos en casa, ahorita no los puedo hacer, y ahí estamos, pero nosotros queremos que la iglesia tenga un ritmo que te provea para eso. Hay personas que están creando niños chiquitos, ¿cómo les podemos ayudar en la crianza? En la crianza? Hay personas que están en un proceso de separación o son viudos. ¿Cómo? O sea, no lo hacemos perfecto. También tratamos de que haya mucho acercamiento personal. No todos son programas, pero es lo que por lo menos te puedo decir que es a lo que aspiramos. Que la palabra de Dios permee todas estas áreas de nuestra vida para que la nueva humanidad que Cristo vino a ser en nosotros se exprese en ellas. Como luce ahorita, la verdad, a lo mejor me pongo a llorar aquí porque pues estamos pasando tiempos muy difíciles. Hay poco activismo ahorita, pero estamos tratando de que la gente se conecte para orar, estamos tratando de que la gente se relacione entre semana, de que construyan una vida en comunidad. Claro. Y que la gente también siga edificándose en sus hogares. Les pasamos recursos, hacemos devocionales.
Y más o menos así luce ahorita. ¿Qué puedes encontrar? Pues si no conoces a Cristo, ven, conoce a Cristo. Tenemos discipulados para nuevos creyentes, nuevos miembros de la iglesia, bautizamos y discipulamos. Es importante para nosotros tener procesos de discipulado, porque no solamente es enseñarles una sola vez, sino construir un ritmo de crecimiento. Y puedes conocer más de Jesús si tú eres creyente. Pues no estoy vendiendo algo, los de mi iglesia lo saben, pero sí queremos que la iglesia sea un centro de discipulado, que le ayude a la gente a través de la fraternidad y la enseñanza doctrinal de muchas maneras o didáctica y bíblica, pues lo que dice Dios sobre todas las áreas de la vida que tienes que ser fortalecido, ¿no? Claro, ahorita mencionabas algo muy importante en la vida de la iglesia que tiene que ver con el discipulado. A veces una de las grandes carencias en muchas comunidades de fe es el seguimiento, es la consolidación, es decir, lanzamos el mensaje, Dios hace la obra, produce fe en las personas y desean en su corazón acercarse al Evangelio de gracia y empezar a vivir el Evangelio. Sin embargo, no siempre hay un discipulado. Uh-huh. ¿Qué tan importante consideras, cómo lo compararías, el discipulado en la vida de un creyente? No solamente en su inicio, sino que es un proceso que dura toda la vida, ¿no? No solamente es para los que van empezando, sino que los que van a mitad del camino, los que están al final de su carrera. Abondemos un poquito más acerca del discipulado, la visión que tú tienes acerca de ello. Somos discípulos que hacen discípulos. Eso quiere decir que... ¿Por qué? Porque la gran comisión es vayan y hagan discípulos. Jesús no envió a solo levantar una profesión de fe o a solo bautizar o solo meter a gente en un galerón los domingos. O sea, dijo, vayan y hagan discípulos. Alguien que sigue a su maestro toda la vida, ¿no? Sí. Enseñándoles lo que les he mandado. Yo pienso que eso nunca se deja de ejercer. Y aunque seas pastor, eres un discípulo que está haciendo discípulos. Y Dios usa muchas cosas en tu entorno, porque tampoco creo que tú tengas que tener un solo maestro o una sola persona. De hecho, yo mismo soy pastor, pero te puedo afirmar que hay personas en la iglesia que tienen mucho más sabiduría adelantada que yo en muchos temas de la vida, inclusive más entendimiento de Dios. O sea, yo puedo ser discípulo de otras personas en distintas áreas de mi vida. La comunidad de fe debería ser eso, una diversidad tan rica que pueda... No el tema como jerárquico de que él es el maestro de todos. No, yo predico los domingos, Dios me ha dado un don para hacerlo, pero eso no quiere decir que yo soy tu único maestro. Aquí hay muchas cosas, hasta puedes aprender de personas solo observando, que no son buenos para predicar con palabras, pero con su vida te dan un gran ejemplo. La iglesia debería ser un lugar para ser discípulos, pero hablando ya eclesialmente, nosotros como pastores, creo que pues tenemos que tener algún esquema que permita a las personas dar primeros pasos para crecer, ¿no? Como te decía ahorita, voy a abrir un taller sobre ¿qué te gusta? La historia de la iglesia. Son temas que yo quiero aprender. Vamos a abrir un taller sobre padres de niños menores de 10 años. Voy a abrir un taller de mujeres de tal circunstancia. Lo que sea, tú tienes que contribuir para que esas personas sigan creciendo, porque si no creces te vas a morir, te vas a estancar, no vas a disfrutar la vida en abundancia que Dios tiene. Tú, si no creces, el Espíritu Santo en ti, dice la Escritura, que el que empezó la buena obra lo va a terminar en ti hasta que llegues a la perfección. Entonces, tú tienes que seguir creciendo. Si no creces, te estancas, deja la vida cristiana. De hecho, si analizamos mucho nuestra vida devocional con Dios, cuando dejamos de crecer es cuando vienen las etapas de desánimo, cuando empiezas tú a quitar ese ímpetu de vida, la sensación de propósito. Le escribió en Apocalipsis, Jesús le dice a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, has dejado mi primer amor, ¿no? Ya no tienes ese primer amor. A veces lo enfrascamos mucho en cuestiones emocionales, pueden tener que ver, pero no es tanto eso. Es como dejaste de interesarte por seguir creciendo. Y yo veo la iglesia actual y pues uno ve muchas cosas, no puedes asumir para todos. Yo mismo tengo muchos retos. Yo hablo de esto y podría hasta darme pena porque digo, tampoco es que seamos un modelito en esto, pero sí por lo menos está la convicción de tenemos que discipular. Pero en la iglesia actual, como tenemos muchas herramientas para bien, tenemos un auditorio, tenemos luces, esto es bueno si lo encauzas bien, pero de repente se puede confundir el junto masas con estoy discipulando gente. Y creer que estás cumpliendo algo. Y creer que esas personas allá
realmente están recibiendo la vida de Cristo en sus vidas. No, realmente nomás están sentando a un espectáculo padre, ¿no? Y están escuchando palabras bonitas. Puedes tener la mejor predicación también, con las mejores palabras. Pero si no hay un compartir vida con ellos, tampoco hay. Cada persona que está ahí debe estar conectada con personas que viven lo que dice la Escritura. Lleven sus pecados, lleven las cargas los unos de los otros, confiesen sus pecados unos a otros, anímense unos a otros. El que está ahí parado no puede hacer eso en ellos. Porque una persona, si tienes una congregación de 100, 50, 200, 1000, tú no puedes estar en la vida de todas esas personas. No puedes ser el que los disipula en todas esas áreas. Debe haber una conexión entre sus hermanos en la fe, entre otros maestros de la iglesia, entre personas de distintas edades, entre mujeres de distintas edades, hombres de distintas edades, que se provea para una vida de discipulado. Y eso no lo va a dar el esquema que nos es más fácil en la actualidad, que es el esquema de armar un evento. Ese no es que no cueste, pero es el más superficial a veces, ¿no? Es bueno, pero no, si te quedas ahí, no va a cumplirse la comisión que Dios nos ha dado, que Jesucristo nos ha dado. Y yo pienso que también los vicios que empiezan a verse en nosotros como iglesia tienen que ver porque no tenemos un discipulado más profundo, como plantar una ramita, pero nomás la deja superficial. Cualquier viento la mueve y tiene raíz. Y si no escarbamos a más, pues que eres cristiano, Cristo murió por tus pecados. ¿Cómo te está salvando hoy? No solo cómo te salvó, sino cómo hoy mismo su obra está completa, pero cómo su obra de salvación se está permeando cada vez más en todo tu ser, ¿no? Es importante ver esas áreas. Claro, mencionabas ahorita acerca de la vida en comunidad y yo creo que a veces una de las cosas, puede haber otras opiniones, ¿no? Esta situación de jerarquías, de decir yo soy más que tú tienes que obedecerme, no tienes que cuestionar lo que yo hablo. Esta falta a veces de rendición de cuentas, ¿no? Entre personas como comunidad. Creo que es una de las cosas que más se necesita. ¿Crees tú que actualmente es una de las carencias que la iglesia tiene de desarrollar vida en comunidad? Bueno, me recordó un título de un libro, pero esta parte, ¿no? ¿Cómo hacemos comunidad? Es un término que a veces lo utilizamos como sustituto de la palabra iglesia, pero a veces nos dice más comunidad. Claro, la palabra iglesia, su significado de salir fuera, etcétera, es válido, pero ya cuando a nivel de terreno, ya en el campo, ¿cómo vemos esta parte, ¿no? De ser comunidad, una comunidad de fe. Sí. Fíjate que yo veo, por lo menos en nuestro lado México, ¿no? Tengo panoramas de Asia, otros lugares, porque tenemos misioneros, gracias a Dios, pero hablando de México, a mí me parece que el desafío de todos los cristianos de todas las eras es tener la Biblia en una mano y la cultura en otra. La cultura necesita ser confrontada en muchas cosas con la palabra de Dios. Y hay cosas de la cultura que, gracias a Dios, ya han sido previamente influenciadas que no necesitan ser cuestionadas. Por ejemplo, el valor de la familia o el valor de no robar. Rara vez te vas a encontrar a alguien que te diga robar está bien, ¿no? ¿Pero por qué? Porque pues, de alguna manera estos valores han permeado desde sociedades antes a nosotros. Pero esto que estás hablando es muy importante, pero también es parte de una lucha que tiene toda la humanidad actualmente de este lado del mundo, en el occidente y en México. Vivimos una cultura individualista. Muchas cosas son individualistas. Yo puedo tener impresiones de muchas cosas aquí en mi celular. No necesito a nadie. Mucha gente ha encontrado maneras de satisfacer muchas necesidades solo. O son adictos a no contemplar a nadie. Y esa es una de las razones por las cuales cuando nos casamos tenemos problemas horribles, ¿no? Porque te unes a otra persona y lo que no quieres es compartir realmente tu vida. Vivimos en una sociedad individualista. Las personas quieren definir la verdad hasta de manera individual, no colectiva. Y eso nunca se va a poder. Claro. Tú no puedes saber si algo es malo individualmente nada más, ¿no? Para ti puede ser bien bueno agarrar lo que se te antoje, pero colectivamente eso era de otra persona. La verdad está en que no puedes tomarlo de otra persona. Entonces, estos valores culturales han permeado la iglesia acá. Y no me refiero nomás a mi iglesia, todas las iglesias. Sí. Porque todos vivimos en este mundo. El mundo nos quiere empujar a lo individual. Cada quien quiere tener una fe individual. Cada quien tiene que tener sus convicciones individuales. Y nadie quiere vivir en lo colectivo. Pero la Biblia nos enseña que Cristo no vino a salvar a un individuo. Hasta las canciones que componemos. Sí, plural. Hasta las canciones que componemos.
es bien raro encontrar una revelación colectiva. Siempre es a mí. O sea, Cristo murió por mí, es cierto, pero no murió solo por ti. Jesús empieza a enseñarnos a orar y nos dice, cuando ores, ora así, Padre nuestro. No te dice, Padre mío. Y no es que esté mal decir Padre mío, pero te está inundando de una visión colectiva de lo que es la Biblia. La Biblia viene, en la Biblia, Jesús vino a salvar un pueblo. No vino a salvar un individuo. Y la idea de ser cristiano sin congregación está en boga, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí voy a encontrar predicadores mucho mejores que mi predicador de la iglesia. Voy a encontrar gurús de miles de temas, como si la iglesia solo se tratara de tener información. Y como si el pastorado se tratara de solo tener buenos comunicadores. Entonces la gente está tan metida en esto que se le olvida que el plan de redención a través de la iglesia es un plan colectivo. Necesitas construir vidas alrededor de otro. Hay decenas de mandamientos en el Nuevo Testamento que te dicen: ámense los unos a los otros, como los que dije ahorita, lleven las cargas los unos de los otros, que la abundancia de unos supla la escasez de otros. Y esa visión colectiva es la que nos va a permitir ser los seres humanos que Dios quiere que seamos. El amor es una expresión en la pluralidad. Ni siquiera puedes expresar amor. Dios es una Trinidad. ¿Cómo expresaba amor antes de crearnos? Porque Él era plural y singular a la vez, que eso es otro tema, ¿no? Sí. Pero hay más de una persona en Dios. Y nosotros tenemos esa inherencia como seres creados a su imagen de vivir una vida relacional. La iglesia tiene que recuperar eso y tiene que combatir con la Biblia este valor contracultural, porque si no lo hacemos, no vamos a poder vivir el verdadero cristianismo, el fruto del Espíritu, todos relacionales. Amor, ¿cómo se expresa amor? En las relaciones. Gozo, ¿cómo se expresa? Pues en el gozo, alegrarte con otros y alegrarte también con los tuyos, pero paz, paciencia, ¿a quién tienes que tenerle paciencia? Mansedumbre, ¿con quién tienes que ser manso? Templanza, ¿con quién tienes que tener dominio propio? ¿Con quién? Entonces, si no rescatamos estos valores de la fe cristiana, nuestras iglesias van a lucir llenas, abarrotadas de domingos, pero con individuos que no tienen una vida en comunidad, donde no se puede expresar la obra real de Dios en nuestras vidas, porque lo único que hay es una cultura individualista que se expresa de distintas maneras, ¿no? Claro. Hay celebridades, hay esto, pero no hay algo tangible. El hermanito que está ahí abajo no tiene acceso a la celebridad que está aquí arriba y no tiene quien le ayude a llevar sus cargas, no tiene con quién abrir sus vidas, porque la iglesia no empuja eso. Aunque no estoy hablando de una iglesia en particular, estoy hablando como que nosotros como cristianos, ni una denominación, nosotros fallamos mucho en eso. Y quisiera que lo hiciéramos mejor, pero pues sí es una convicción que creo que debe replantearse. Claro que sí, Jaime. Es interesante lo que dices, porque es urgente de que a veces hay que replantear sobre todo este concepto de la vida en comunidad, de cómo estamos conectados y cómo no somos cristianos en soledad, en lo solitario, sino que estamos conectados, ¿no?, al cuerpo de Cristo finalmente. Así, ¿no? Es un cuerpo, somos un cuerpo, sí. Exacto. Ahora, Jaime, actualmente hay una oleada de voces, de doctrinas, de corrientes que podemos encontrar con tanta facilidad en las redes sociales. Hoy, como decías hace un momento, el exceso de información en ocasiones, lejos de hacer un bien, ha hecho un mal. Y se crea como un eclecticismo, ¿no? Revolvemos muchas cosas, ¿no? En tu experiencia como pastor, como creyentes, ¿cuáles serían las como banderas rojas que tendremos que tener cualquier persona que está viendo este video para no perderse o desvirtuar el verdadero evangelio y creer que estamos en un verdadero evangelio cuando en realidad estamos creando una falsa espiritualidad y entonces nuestra vida está completamente alejada del evangelio? Es muy fácil confundir la voz de Dios con muchas voces ahora que se dicen tantas cosas. Yo creo, y aquí es donde te digo que la visión o estos puntos teológicos de la fe reformada me han ayudado mucho. Ellos iniciaban con sola escritura. ¿Qué significa solo la escritura? Porque en su tiempo había muchas prácticas normadas en una tradición, en lo que un hombre decía, en lo que otro decía. Y ellos decían, bueno, ¿qué causa vamos a defender? Pues vamos a defender lo que la Biblia dice. Vamos a hacer un esfuerzo por normar la verdad con lo que la Biblia dice, no con lo que la tradición, la cultura o alguien quiera que dice. Fíjate que yo creo que esa sigue siendo la misma lucha. Yo creo que el mundo tiene una lucha por la verdad.
y es una lucha constante. Si tú vas a dudar algo es porque ya crees en otra cosa. La pregunta que nos tendríamos que hacer todos es ¿por qué creo lo que creo? Porque si también como cristiano, que no me has hecho la pregunta, pero no sé si para ir por ahí esto, pero tendríamos que preguntarnos por qué creemos que la Biblia es la verdad. ¿Y por qué sería la palabra de Dios la Biblia y no otra cosa? ¿Y por qué comento esto? Porque cualquier tema que vayamos a discutir sobre la mesa, yo voy a hablar en base a qué y tú vas a hablar en base a qué. Alguien puede estar, comúnmente el creyente ahora, ponle cualquier tema progre, se toca del otro lado y es, ¿por qué crees esto? Porque siento esto. Ok, entonces lo que tú sientes es lo que dicta la verdad. Pero de repente está el cristiano y dice, pues yo siento esta otra cosa. Y el cristiano no se da cuenta que lo que debe normar su verdad no es lo que él siente o cree, sino lo que la palabra de Dios enseña. Debe hacerse un esfuerzo serio y grande por interpretar la palabra de Dios. Se han cometido atrocidades por interpretarla mal. Sin embargo, no por eso vas a desechar que la palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies, es lo que alumbra. Entonces, lo primero que diría yo en estos temas es, lo que sea que estés escuchando, contrástalo con lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice algo contrario a lo que estás escuchando, créele lo que la palabra de Dios dice. Esos 66 libros que decimos inspirados. Y si tienes dudas sobre eso, pues vas a tener que investigar, porque los 66 libros escritos en 1000 años por más de 40 autores son la palabra de Dios. Y cómo es que llegaron a hacerse un canon y por qué creemos que ahí está la fuente, ¿verdad? Pero esa sería tu lucha. Les dije yo que al principio que yo batallé porque tuve que hacer mi tarea, ¿no? Ahora digo, lo defiendo. Es lo primero. Fíjate en eso ahora. Si eres creyente y estás adquiriendo mensajes que parece que están normados por la palabra de Dios. Digo parece porque la Biblia habla de falsos maestros desde el Nuevo Testamento y siempre van a estar y siempre han estado. El Antiguo Testamento, en los así falsos es, siempre profetas. va a estar. Y Dios nos libre de ser uno de ellos, Daniel. Sí. pero siempre van a estar. Pero ¿cómo normas eso? Pues te atienes también a lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando encuentras que tiene mucha Biblia, hay este valor, el ser cristocéntrico, solo Cristo, ha ayudado mucho a ver cómo lo que está diciendo esta persona me lleva a Cristo. Porque Spurgeon, un gran predicador del siglo XIX de Inglaterra, decía que la Biblia es como un caudal de río donde todos convergen hacia el mismo río. Perdón, el agua que corre en las montañas y todo converge al mismo río hacia abajo. El río es Cristo, decía él. O sea, cualquier doctrina que encuentres, cualquier enseñanza, tiene que aterrizar en la persona y la obra de Jesucristo. Si no aterriza ahí, algo está mal. Algo está mal. Algo no es nutritivo para tu alma. Como lo que está diciendo esta persona exalta a Jesucristo. Un ejemplo exagerado, ¿no? Una secta exagerada o algo que te digan, no, pues esto, ¿y qué te dijeron allá? Pues me dijeron que si daba dinero iba a pasar esto y esto otro. ¿Y cómo exalta esto a Cristo? Pues no lo sé, pero yo voy a tener un carro nuevo. Estás exaltando el ego, la vanidad, el materialismo y no te das cuenta, ¿no? O de repente te encuentras a un gran maestro por ahí o a un coach con un reel de 1 minuto que ya te confesó los secretos de la vida y ya vas a tener todo y te va a decir, ay, no, pues que esto es esto otro, que en ti. ¿Y de qué te habló? A ver, dime, ¿cómo te lleva a Cristo eso? No, pues me lleva a mí. ¿Y quién se va a salir? A mí y yo solo. Y Jesús dice, fuera de mí no puedes hacer nada. La escritura y la persona y la obra de Jesucristo son trascendentales para interpretar lo que le hace bien a nuestras almas. Jesús dijo, todo el mundo está buscando descanso para su alma. Todo el mundo está llenando sus vacíos emocionales y del alma con muchas cosas. Pero Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados. Yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí, harán reposo para su alma. Si no encontramos a la obra de Cristo, no encontramos el verdadero descanso. O sea, al creyente, enfócate en Cristo y en la palabra. Al que apenas va entendiendo es, fíjate que te digan cómo lo que están diciendo está fundamentado en la Biblia. Eso yo les diría. Claro que sí. Ahora, para cerrar esta entrevista, Jaime, hablabas hace un momento. Ya vamos a acabar. Ya vamos. Y yo voy a empezar. Vas agarrando apenas viada. Bueno, tal vez ahondaremos un poquito sobre ello. Hablas de que tenemos que hacer la tarea como creyentes, es decir, estudiar. Y si hay algo que en Latinoamérica desafortunadamente carecemos de manera cultural, popular y general, es precisamente eso, las ganas de estudiar,
porque queremos que nos entreguen ya algo terminado, ¿no? Y porque hay muchos videos de TikTok también. Y por eso muchas iglesias, muchas denominaciones tienen mucho auge. Pudiéramos discutir sobre su sanidad o no. Ahí está ya la información, tómala y vívela y no cuestiones. Ahora, ¿cómo nos convertimos en estudiosos de la palabra? Yo sé que evidentemente tendrá que ser disponernos, pero tiene que haber algo en el corazón que anhele buscar. Es decir, si no hay un anhelo por aprender, por conocer más de Dios, conocer su voluntad, conocer sus atributos, conocer la historia de la iglesia también, que bien pudiéramos, tal vez en otra entrevista, a hundirnos en la parte de la historia de la iglesia, del cristianismo. Pero ¿cómo le hacemos? Porque siempre está como a veces esa pereza, ¿no? Pero la Biblia habla fuertemente acerca de la pereza. No solamente pudiéramos aplicarlo al ámbito laboral, ¿no? Porque la pereza puede ser aplicable en cualquier otra área de la vida. ¿Cómo entonces cómo construimos un hábito y una disciplina del estudio de la palabra y de libros que nos iluminen más de lo que encontramos en la palabra? Yo creo que voy a replicar un consejo que no me acuerdo ni de dónde lo saqué, quién me lo dio. Pero fíjate que algo que yo he detectado, y yo te hablo de estas áreas aprendidas, las aprendí en un área donde yo tenía mucha hambre. Todavía sigo estudiando, pero toda esta crisis de fe que te dije fue como tenía hambre de saber qué era la verdad. Y leí la historia de la iglesia, leí posturas, porque quería contrastar y quería saberlo. Yo puedo recomendarle a alguien ahorita un libro y demás, pero no es de su interés, él está pasando por otra etapa de su vida. Yo creo que es muy bueno que, hablando a creyentes, estamos hablando a creyentes porque son los que quieren crecer, detecta cuáles son las cosas que te están inquietando, que sabes que Dios quiere cambiar en tu vida y dale por ahí, inicia por ahí. Lee libros de la Biblia con ese énfasis. Léete libros. A mí algo que me gusta mucho hacer con la gente de la iglesia, me dicen, ¿qué libro de la Biblia leo? Y yo les pregunto, ¿qué estás pasando? ¿O qué te gustaría aprender ahorita? Uh-huh. Porque no es la misma leer Job, que nos enseña cómo lidiar con el sufrimiento, a leer Apocalipsis. Bueno, sí, Apocalipsis tiene mucho que ver con Job, pero es otro tema. O a leer Efesios. Es diferente las narrativas, los géneros, los momentos. Yo les diría a las personas, no leas por leer. Ahorita hablaste del legalismo, yo hablaría también del moralismo, no del legalismo, sino el cristiano a veces cree que puede definirse por hacer cosas bien y palomearlas. A veces podemos leer la Biblia así o leer libros así. Ni siquiera estoy leyendo para crecer en un área de mi vida, sino que estoy leyendo para palomear algo, ¿no? Yo no les pasó a ustedes, no sé, pero yo recuerdo en la escuelita bíblica de niños nos pedían cuántos capítulos leían. Yo les voy a confesar una maña, ¿no? Yo me iba a los salmos más cortitos para decir que leía más salmos, pues. Más capítulos, ¿sí? Y para decir que yo leí, leíste 3, yo leí 6. Pero ya crees que Dios está haciendo algo en ti por palomear algo. Hoy te decías algo, cómo leer más la escritura, cómo leer más libros que edifiquen. No leas por leer. Detecta qué áreas están queriendo Dios moldear tu corazón y hacerlo. Hay veces también, te pongo ejemplos, que la religiosidad hace esto en nosotros. O la vida casada. Vives un matrimonio tronadísimo y estás leyendo sobre si existieron los gigantes o no. Estás leyendo sobre si el milenio va a ser de 1000 años antes o después y tu matrimonio se está deshaciendo. Yo le diría a alguien así, date cuenta que las cosas primordiales en tu vida ahorita no van a ser nutridas por una devoción intelectual desconectada de tu realidad. Hay muy buenos libros de matrimonios, hay libros en la Biblia que pueden desafiar tu crecimiento en tu carácter. Yo iniciaría por eso. Lee no por llenar una palomita, sino busca consejos también de personas que te pueden llevar a eso. Es importantísimo cultivar el estudio, pero no lo hagas a través solo del palomear algo. Ahora tenemos, este podcast está en Spotify. Si no lo has escuchado, escúchalo, está muy bien grabado. A veces que también en tus trayectos de carros, yo ahorita estoy escuchando uno en esta semana y la semana pasada otro sobre mansedumbre, de un muy buen autor. Ahí va, y créeme que en 4 horas de dedicarle entre trayecto de carro a carro uno va creciendo, pero estoy leyendo áreas que en mi vida que necesitan ser moldeadas. Claro. Soy bien manso, hermanos, pero quiero ser más hermano, más manso, pero son áreas. Pues entonces yo le diría primero, lee conforme esa inquietud. Yo tengo muchas inquietudes
yo te podría decir, no, lee este libro sobre el ateísmo y demás, pero tú ni en cuenta, tú ni batallas con el ateísmo, entonces no va a ser atractivo para ti porque no es un área. Entonces detecta el área que Dios está puliendo, abre la escritura o pide consejo, dime, ¿qué libro me recomiendas leer porque estoy pasando por esto? Y que alguien te acompañe también te va a ayudar mucho. Haz de tu crecimiento personal un crecimiento personal realmente. No hagas solo intelectual, sino de que esté enfocado en el crecimiento de la persona como carácter completo. Pues. Claro que sí. Jaime, el tiempo se nos ha ido y no lo hemos sentido. Híjole, ni el café, ni el me café acabado, la mitad Dani, te la aventaste. Pero mira, esto nos abre la puerta para poder en otro momento seguir hablando de otros temas que sigue edificando a las personas que están viendo este video. ¿Algún mensaje final con el cual quieras cerrar esta participación? ¿Qué quieres decirle a las personas que están viendo? Que se queden de todo lo que hablamos, casi más de 50 minutos. ¿Con qué se quedaron? ¿De veras? ¿Con qué se quedan? Oh, Dios. ¿Qué les puedo decir? Un mensaje final. Jesús dijo, cuando querían decir qué encontraban las personas cuando encontraban a Cristo, dijo, se equipara una persona que encuentra un terreno y en ese terreno escarba y se encuentra un tesoro. Lo esconde, va y vende todo lo que tiene para quedarse con él. Encontrar a Cristo es encontrar el tesoro más grande que alguien puede encontrar. Si no hemos encontrado eso, ya sea que no seas creyente, o si aún siendo creyente, tu vida no te está entusiasmando de esta manera, hay algo que tienes que cuestionarte. Y voy a ir a mi crisis de fe, aunque fue hace 17 y he tenido momentos difíciles, claro que sí, pero voy a ir ahí. Me di cuenta que algo no estaba bien, que ese Jesús que decía, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, algo no estaba bien. O él estaba diciendo mentiras, o yo no estaba entendiendo bien algo, no estaba haciendo bien. No te conformes. Si eres creyente, no te conformes a una vida menos de la que Él tiene para ti. Y si no eres creyente, sigues tomando otras cosas. Es como tomar agua salada. Tómate mucha y no va a llenar. Solamente el que bebe de su agua no volverá a tener sed jamás. Eso es lo que te podría decir. Jaime, muchas gracias, te agradezco de verdad haber tenido la oportunidad de platicar contigo, fue muy edificante, seguramente las personas que están viendo este video, a los que han llegado hasta aquí les invitamos a que compartan este contenido con sus amigos, sus familiares, para que más personas puedan conocer y saber todo lo que hemos hablado y que seguramente va a edificar. Jaime, otra vez, gracias de verdad, es un gusto poder reencontrarme contigo a través en este episodio, así es que nos vemos en la próxima ocasión para hablar de otras cosas. Yo creo que esto da para muchas más. Okay. Más larguito, mira, porque ni el café. Sí, así ya es. íbamos agarrando ya apenas. Ok, muchas gracias a todos los que han llegado con nosotros. Gracias. Nos vemos hasta la próxima.